Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿es cierto que orar es un don? Orar. Orar. Que si orar es un don. Bueno, en términos generales, digamos que todo lo que hagamos en torno a nuestra relación con Dios, sí es un don. Porque de no ser que Dios nos da la vida, que Dios coloque el sentir en nuestra vida de orar, pues no pudiéramos hacerlo. Equiparándolo como con la fe, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Pero no está incluido en los dones del Espíritu. Porque si ustedes leen, en los dones del Espíritu incluye el fruto, por ejemplo, que es un don, incluye los dones espirituales que menciona Pablo en la carta a los Corintios, como también los dones ministeriales que menciona Pablo en la carta a los Efesios. Pero en ninguna parte dice que fulano tiene el don de oración. Pero uno siempre ve que hay hermanos que sobresalen en ese campo. Yo puedo testificarle de mi padre, él fue un hombre de una vida de oración. Es una muy buena virtud del cristiano, claro, y de alguna forma indirecta o directa es un don porque pues está escrito que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no aparece dentro de los dones del Espíritu. Viene a ser lo mismo que la persona que ayuna mucho. No es un don de ayunar, sino... Sí, una buena costumbre, con la diferencia pues de que hay gente que ayuna de una forma, como te dijera yo, religiosa, de apariencia, y a lo mejor no saben ni por qué están ayunando. Yo supongo que quien es tan dedicado a la oración sabe por qué. Exacto. De no saber por qué lo hace, entonces también estaría cayendo en el cuestionamiento de Jesús que hace en el Evangelio según San Mateo acerca de aquellos que oran y que pues aparentan demasiado, pero la práctica en su vida no es la acorde a lo que dicen que están haciendo. Sí, merced, hermano Carlos, no sé qué piensan ustedes. La pregunta lo que refleja es como la idea de que hay personas que no oran casi porque no tienen el don. ¿Sería pensarlo de ese modo? Algo o no? así, sí, es que eso es lo que está diciendo. Porque hay personas que son fieles, uno se da cuenta que son fieles a Dios, fieles cristianos, pero no oran tanto como otros que se lo pasan orando. Es que en esto de Dios hay una palabra clave y se llama obediencia. Si alguien tenía práctica de vida devocional, era el pueblo de Israel. Tenían inclusive ayunos predeterminados, tenían una liturgia muy interesante y de eso pues Dios no se agradó. En el capítulo 1 del libro de Isaías, Dios dice, no me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, el convocar a asamblea no lo puedo sufrir, vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, por eso cuando multipliquen la oración yo no voy a oír. Hablando acerca de personas que creen que con Dios se hacen trueques. Y resulta que con Dios la palabra clave es ¿qué? La obediencia. La obediencia. Y la historia a uno le ha enseñado de personas que tienen una apariencia de piedad, pero que el resultado dice otra cosa. Por eso ve que Jesús da una enseñanza interesante. Por los frutos los conoceréis. No estamos diciendo que los cristianos que oran no dan frutos. Hay unos que dan muy buenos frutos, hay otros que no. Y por eso es que yo no me atrevería a decir que es un don,
sino que Un más deber, bien es un deber deber. cristiano. Por ejemplo, ¿y usted qué piensa del término disciplinas espirituales cuando hacen, o sea, cuando aluden a temas como la oración, el ayuno? Pues creo que es desenfocado el término, porque una persona puede caer en una disciplina sin tener el verdadero sentido de lo que está haciendo. Ujú. Y aquí en Dios se trata es de ser consciente de lo que se está haciendo, ¿ya? Cuando las personas cogen las cosas por rutina, es el equivalente al religioso que no se puede levantar sin hacer el rosario, por ejemplo, o que no se puede acostar sin hacer el rosario. Mi abuela, usted llegaba a la casa, tocaba la puerta, ella abría la puerta y estaba contando las pepitas de la camándula. O sea, son rutinas que las personas cogen que más allá de que sean bien intencionadas, no necesariamente dicen la espiritualidad del individuo. Porque si uno va allá, encuentra al fariseo, que inclusive argumenta que tenía buenas prácticas. Pero con Dios no es así. Con Dios es haciendo. La obediencia. Se agrada más Dios de la obediencia Que de los sacrificios. que de los sacrificios. Entonces yo creo que ante todo hay que obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, como dicen las Sagradas Escrituras, lo que venga de ahí para allá será acepto delante de Dios por insignificante que sea. Amén. Amén. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta acá desde el CIC. Dice, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo una pregunta. ¿Se puede usar preservativos, condones con la esposa para evitar embarazos? Agradezco su respuesta ya que estamos con mi esposa empezando los caminos de nuestro Señor Jesucristo. No soy experto en salud. Eso no lo pudiera desde el campo médico decir el pastor Darwin, que él es médico. ¿Va a decir algo? Sí, pastor. Pero la persona dice que está iniciando la vida cristiana. Puede ser que él piensa que le puede afectar en su vida espiritual, ¿sí? O que no esté bien delante de Dios usar un preservativo. Ya, o sea, que le Entonces, puede afectar su el conciencia. pastor Darwin nos podría hablar acerca de, médico, pero usted, pero usted espiritualmente. Yo voy a hablar desde mi pequeño conocimiento con respecto a esa temática y bueno, espero que no me malinterpreten, ¿no? Ni que se pongan a hacer juicios indebidos. Si a mí me preguntan sobre los anticonceptivos, preservativos, ¿cuál aconsejaría? Yo sin ningún problema aconsejaría el condón. Y lo haría por varias razones. Primero, porque pues previene un embarazo en un alto porcentaje, porque ningún método de planificación es 100%. Sí, eso es lo que yo he leído. Sí, señor. Siempre hay un margen de falla. Porque también puede minimizar las posibilidades de una enfermedad de transmisión sexual. El condón puede minimizar. En cuanto al control de la natalidad, puede también ayudar para que no se tengan más de los hijos deseados. En síntesis, desde el punto de vista, porque esto es muy subjetivo, la Biblia no dice use condón, no lo use. La Biblia no dice no use preservativos, úselos por favor. La Biblia no dice eso. Eso ya es un manejo más bien conceptual, ajustándonos de alguna manera al pensamiento de Jesús, según San Juan capítulo 1, donde establece que una cosa son los hijos nacidos de Dios y engendrados por Dios, otros son los hijos de los hombres engendrados por hombre según la voluntad del hombre. Y como es potestativo del hombre decidir cuántos hijos tiene o cuántos no quiere tener, pues existen esas herramientas que nos provee la ciencia. En síntesis, yo diría, desde mi punto de vista, no es, ¿escucharon? No es una doctrina de la iglesia, sino es un punto de vista del pastor Carlos Hoyos.
Hermano Carlos. El controlar la natalidad está bajo la potestad de cada pareja siempre y cuando busquen el medio que menos les afecte su salud, porque pues somos templos del Espíritu Santo. De ahí que en ese campo pues es muy aconsejable, y por eso ya le entrego la palabra al pastor Darwin, que desde el punto de vista médico él pueda orientar a las personas, porque hay personas que como esta, seguramente hay muchas, que pueden llegar a tener el prejuicio de lo inconveniente de la planificación familiar. Pero por eso le quería hacer esa primera pregunta, hermano Carlos. Se sigue presentando que hay cierta discrepancia acerca de si los cristianos pueden o no planificar. Desde mi punto de vista, en la Biblia hay una enseñanza. ¿Quién es el que va a hacer una casa y no se sienta primero a planificar? No sea que comenzando deje la obra a la mitad del camino y luego sea objeto de burla. Pues partiendo de allí pienso yo que un padre de familia debe sentarse a pensar con su mujer. Es más, desde antes de casarse, cuando la persona viene para tener la charla prematrimonial, yo siempre les pregunto, ¿ustedes han pensado ya cuántos hijos van a tener? ¿Han pensado cómo van a controlar el nacimiento de sus hijos? ¿Han ideado de qué manera los van a criar? ¿Qué educación les van a dar? ¿Qué techo les van a proveer? ¿Cuál va a ser la alimentación? Porque el padre de familia o la pareja, antes de, sí deben de hacer un programa a través del cual puedan proyectarse de tal manera que no llenen el mundo de delincuentes. Porque, no, yo te lo digo, conocí un caso de una pareja que buscando la niña tuvieron 9 varones y ellos pensaban de que esa era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que hayan una manada de bandidos en las calles, delincuentes, ladrones. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿No sería mejor tener uno bien y no tener 9 corrompidos? Es una reflexión. Sí, no, o sea, porque digamos que la argumentación es muy interesante. Uno, acerca de lo que Jesús dice, de que la procreación, en este caso, es voluntad de varón. Del hombre. Pero mire que el hecho de que no se acepte eso significaría que Dios diseñó la sexualidad solamente para la procreación. Pero ese ya es un pensamiento de la escuela de Asamael Aumbeor, que ellos plantean que cuando se presenta la relación sexual y no tiene el fin de la procreación, le llaman fornicación. A eso voy. Pero ya es una corriente que va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Exacto. Entonces habría que pensarlo. No, porque uno se sorprende cuando llega a trabajar a Mederi, que es un hospital que es de una organización católica, sí. Y uno, digamos que la normativa colombiana hace que cuando uno, posterior al parto en el puerperio, tiene que hablarle a la mamá de la planificación, de con qué método va a planificar. Nada, está prohibido. Uno no puede hablar de planificación familiar. Pero están violando uno de los derechos humanos, que es la libre expresión. Pero es que eso en términos es a veces controversial, hermano Carlos, pero el punto es que a uno le llamaba la atención eso. Y cuando uno se sentaba a hablar con los, digamos, con los representantes de esos accionistas de la empresa, que eran monjes católicos y curas católicos, entonces hacían una... Ellos no saben engendrar hijos. Pero hacían una descripción de ese tipo, entonces a uno le llamaba la atención que desde la exégesis bíblica sacaran ese tipo de conclusiones que van completamente en contra de eso. Ahora, desde el punto de vista médico, hay tantos métodos de planificación como tantos tipos de mujeres y de hombres y objetivos alrededor del uso de los métodos de planificación. Usted toca una cosa que me parece muy importante. ¿Cómo es eso? Tantos tipos de mujeres y hombres. O sea, es decir, porque hay métodos de planificación tanto para hombres como para mujeres.
Según el rango de edad, hay algunos tipos de métodos de planificación. En ese sentido, de acuerdo a los objetivos, también hay unos métodos. ¿Sí? Por ejemplo, las parejas que recién se casan no quieren tener un hijo en corto plazo, pero planean tenerlo en determinado tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, entonces se instaura un tratamiento que sea una poca carga hormonal para que en el momento en el que ella decida quedar embarazada no hayan complicaciones secundarias asociadas al uso de un método que tiene gran concentración de hormonas. Por ejemplo, mi doctor, perdona que le haga una corrección. ¿Ella o ellos? Lo que pasa es que hay métodos de planificación en la actualidad también que pueden utilizar los hombres. Yo me refiero al término general. A ver, pienso dentro de mi limitante, que cuando se piensa en un hijo, la responsabilidad no debe caer solo sobre la mujer. Ay, no, estamos claros. claros. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, es más, a uno lo motivan a utilizar el término están embarazados para la responsabilidad también sea asumida por él. Exactamente, eso era lo que yo quería, la aclaración, porque puede quedar en el ambiente. Sí, que solamente ella. Tiene toda la razón. A eso era lo que yo quería, claro pues que sí. como... Claro que sí. Sí. Entonces, pero ya con esa aclaración, están embarazados, aunque el hombre no se embaraza, de todas maneras, sin el hombre la esposa no puede quedar embarazada. Sí, no se da la procreación. Exacto. Se requiere de la procreación. Por eso los monjes están en contra de que se planifique, porque como ellos no saben que es levantarse a las 12 de la noche a darle tetero a un niño, es más fácil tener placer de otra manera. Entonces, por eso ellos son tan contrarios a la planificación familiar. Bueno, en ese sentido, entonces, como el objetivo, por ejemplo, de un método de barrera, como es el condón, sí, un preservativo, que hay tanto preservativos para hombres como preservativos para mujeres. Sí, señor. Entonces, el objetivo es ese. Entonces, es evitar que el semen llegue y ocupe, o sea, que se logre la fecundación. Entonces, como no se logra la fecundación, pues no hay embarazos. Entonces, un método de barrera interesante para aquellas parejas que posteriormente desean quedar en embarazo. Yo me acabo de casar. Voy donde el doctor Darwin. Le pido orientación sobre qué es lo más conveniente en mi relación para controlar el nacimiento de los hijos. ¿Qué me diría usted? Yo le recomendaría el uso de píldoras con bajas dosis de hormona. ¿Quién las consume? La mujer. Desde el punto de vista médico, científico, cuando entra un cuerpo extraño o ajeno al organismo del ser humano, ¿no tiene efectos secundarios de manera negativa? Absolutamente todos los medicamentos generan dos tipos de efectos sobre el cuerpo. Uno se llama la farmacocinética y otro se llama la farmacodinamia. ¿Cuál es la diferencia? Eso es, una cosa es lo que el medicamento hace sobre el organismo y otra cosa es lo que el organismo hace sobre el medicamento para lograr su efectividad. No existe ningún medicamento que se consuma que sea inocuo para nosotros. Lo que pasa es que el beneficio supera al riesgo o al efecto secundario. O sea, todo medicamento afecta de manera negativa. Absolutamente todos. Es decir, tienen un riesgo inherente, ¿sí? Que no en todos se manifiesta. Por eso, por ejemplo, hay personas que sufren insuficiencia hepática tomando acetaminofén, que es un riesgo del consumo de acetaminofén, pero en la mayor cantidad de la población no ocurre ese efecto, ¿sí? Ahora, en el punto particular de los métodos de planificar de tipo píldora, que son hormonales, que pueden ser píldoras, que pueden ser los dispositivos subdérmicos, que pueden ser las ampollas que son de 1 mes o cada 3 meses, que son de depósito. Entonces, lo que pasa es que las concentraciones son altas, entonces generan un mayor riesgo y queda circulando durante mucho tiempo la hormona. Entonces, por eso es la recomendación. ¿Qué tiene que ver con el riesgo, pero también con la efectividad del método? ¿Sí? Sí. De los métodos más efectivos, entonces están los métodos hormonales, ¿sí? Los que son reversibles, porque pues están los métodos de barrera quirúrgicos, como la Pomeroy, ¿sí? Que después esos sí son definitivos. Cambio, en este caso, como el objetivo es que posteriormente la persona pueda quedar la pareja pueda quedar en embarazo, entonces pues es suspenderlo y que fuese normal el embarazo posterior. Cuando usted habla de ¿se puede decir fármaco? Sí, un fármaco. De baja carga hormonal, ¿eso también implica más riesgo de quedar embarazada la mujer? No,
Por ejemplo, en el caso de las píldoras, si la mujer es muy consistente en el consumo de la píldora todos los días, el riesgo es menor como al 5% de caer en embarazo. Ya. Sí, como todos los métodos. Ahora, también todos los métodos tienen un riesgo de fallo. Sí, todos. Todos los métodos fallan. Es más, yo siempre le coloco la tarea a los que aspiran al matrimonio que investiguen cuántos métodos para planificar hay, que investiguen lo positivo y lo negativo del consumo del medicamento y el porcentaje de riesgo de quedar embarazada o no. Sí. Buscando, porque hay gente que llega al matrimonio, como llegamos, por ejemplo, Merceditas y yo, que no sabíamos nada de eso. Absolutamente nada. En ese tiempo no habían cursos prematrimoniales. Entonces uno se casaba muy virgen. Sí, digamos que, hermano Carlos, redondeando la idea, una de las recomendaciones que hacemos ahora cuando junto con usted damos esos cursos es que las personas que se van a casar debieran consultar, porque hay unas condiciones, por ejemplo, hay enfermedades en la mujer que determinan el tipo de método que debe usar, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿sí? Que es cuando le dicen, no, usted tiene quistes en los ovarios, o tiene endometriosis, o tiene alguna otro tipo de alteración, eso también, digamos que es una condición para definir el tipo de método, el deseo de la pareja de en qué tiempo van a quedar embarazados, o si quieren quedar embarazados de una vez, ¿sí? Entonces, en ese ámbito, es importante evaluar todas esas condiciones para determinar cuál es el método que mejor se adapta tanto al individuo dependiendo de la como a los de salud del objetivos individuo que ellos tengan. Exactamente. Muy interesante. Entonces, sea la ocasión para mandar una cuñita acá. Cuando una pareja en el Boyacá Real dice que se quiere casar, hay un curso con el pastor prematrimonial y hay otro con el médico, porque buscamos que quienes se casan lleguen al matrimonio con una visión en ambos sentidos, porque anteriormente lo hacía yo solo desde mi poco conocimiento, pero teniendo la ayuda de un profesional en ese campo, buscamos que la pareja llegue al matrimonio con una información suficiente, o si no suficiente, básica, para que de alguna manera pueda enfrentar ese gran desafío que se llama matrimonio. La otra pregunta. Va la hermana Merceditas. Se me fue todo. Pastor, anhelo mucho servir a Dios en el altar, pero nunca me ponen a servir. ¿Usted qué me aconseja, pastor? ¿Cuáles serían los requisitos para servir en el altar? Número 1, saquémonos de la cabeza la palabra altar, porque eso viene precisamente de la tradición más bien mosaica, que es lo que ha hecho que muchas veces se establezca la diferencia entre alguien que le rinde culto a Dios en la última banca al que está en el lugar 50 centímetros más alto y también le rinde culto a Dios. Y entonces piensan que de aquí a aquí hay una diferencia de santuario, desconociendo de que pues en Dios no funciona así. 2, cuando hablamos de servir a Dios, también es bueno que la persona entienda que no solamente dándose el vitrinazo es servicio a Dios. 3, que si usted siente o quiere, desea hacer de alguna manera una actividad que se llama dirigir un culto, dar un sermón, cantar una canción desde un lugar más altico donde el escenario puedan escucharle y verle, y usted quiere que eso pase, usted debe reunir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, pues que sea convertido, que sea bautizado, que sea consciente de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida y que lo exteriorice a través del fruto del Espíritu, que es el punto de partida. Si con todo y eso usted ve de que nunca le tienen en cuenta, pero usted siente esa carga, yo le recomendaría que hablara con su pastor. El pastor debe ser una persona asequible,
para que escuche la inquietud del creyente. En mi caso personal, muchos creyentes se me han acercado a mí para decir, hermano Carlos, yo quiero decirle algo, no me vaya a malinterpretar, me pasa esto. Yo siento un vivo deseo por predicar en un culto. Entonces yo comienzo a asesorar a la persona acerca de los pasos que se deben de dar para llegar allá. Pastor, yo quiero que me involucre en alguna actividad, así sea barriendo el salón. El pastor debe estar presto y debe de ser generoso. No ubicarse en el lugar del Señor, sino de un siervo que escucha a su hermano y que busca de alguna manera dar una respuesta que satisfaga la necesidad del individuo en ese momento, que posiblemente su mayor motivación en su vida cristiana es el evangelismo, por ejemplo. Yo he recibido preguntas aquí tales como, hermano, si yo no he hablado en lenguas, ¿no puedo evangelizar? Porque es que a mí me prohíben totalmente evangelizar y yo siento esa necesidad de evangelizar. Yo pues los llevo al evangelio, donde no había llegado el Pentecostés y Jesús ya los había enviado a evangelizar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, porque las personas están desubicadas con respecto a lo que es servir al Señor. Entonces yo creo que el pastor debe ser asequible, debe de ser humilde, debe de ser muy humano, porque lo que para él de pronto no es muy importante, para el creyente sí es muy importante. Y como soy pastor, debo de ubicarme ahí, entendiendo la condición y la posición de la oveja, buscando siempre estimular el crecimiento en su fe, en el conocimiento de Dios y en esa vocación de servicio. Bueno, Carlos, en esa misma línea nos envían una pregunta, que son varias a la vez, al CIC. Yo las voy a hacer todas y luego vamos de una en una, ¿le parece? Está bien. Dice, ¿qué debo hacer si siento el llamado al santo ministerio? ¿Guardar esto para mí y no hacer nada? ¿Hablar con mi pastor y comentarle? ¿Esperar? ¿Usted considera que puede haber en la iglesia hombres llamados al santo ministerio, pero que nunca tuvieron la posibilidad o la oportunidad de ser promovidos o de administrar una iglesia? Entonces la primera pregunta es, ¿qué debo hacer si siento el llamado al santo ministerio? ¿Guardar esto para mí o no hacer nada? ¿Hablar? ¿Esperar? Hay varias cosas que la persona debe tener en cuenta en ese campo. Recuerde que para una persona ingresar al santo ministerio necesita 3 cosas. 1, el llamado de Dios. 2, la gracia ante su autoridad inmediata. Y 3, la disposición del individuo. Y hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Dios llama a Samuel, él pudo dejar eso quieto, pero él buscó el conducto regular, que era el sumo sacerdote. Con esto le estoy diciendo a este santo creyente que él debe de, 1, estar seguro que Dios le llama. 2, buscar el conducto regular. A veces se da de que Dios coloca en el pastor el sentir de proyectar a esa persona al ministerio, pero a veces se da que el individuo debe de manifestarlo. Yo tengo experiencias como pastor que además por la misericordia de Dios he logrado la bendición de proyectar más de 30 personas al santo ministerio. Y entre ellos hubo un caso muy particular. No sé si Mercedita lo recordará. Salgo a la calle, me encuentro con un creyente, abre la puerta de su carro y viene un tipo en una moto y se estrella. Daña el carro y pues yo en solidaridad con el creyente lo acompaño a donde ha de ir, como que era echar gasolina, no recuerdo qué. En todo caso el carro ya está dañado. Y en ese pequeño viaje, pues yo soy una persona inquieta, preguntona. Es una pregunta muy... En cualquier momento a mí se me ocurre cualquier locura. Y resulta de que le pregunto al creyente que desde niño está en la iglesia y ya va a completar 40 años.
Le pregunto, venga hermano, yo veo que a él lo invitan, que él está aquí, que él está allá, que ayuda acá, que ayuda allá. Le dije, ¿usted alguna vez sintió el deseo de servir a Dios en el santo ministerio? ¿Cuál es su proyecto de vida? Él me dice, siempre desde niño quise, pero no ha sido posible. Le hice una pregunta sencilla, que creo que es fundamental. ¿Usted entiende la palabra lealtad? ¿Usted la entiende? Me dijo, sí. ¿Y usted cree que usted es un hombre leal? Me dijo, sí. Le dije, bueno, a partir de hoy voy a trabajar para que ese sueño y ese sentir que has tenido toda la vida se haga realidad. Y logramos que él ingresara al ministerio y Dios lo tiene y lo tiene prosperado y se ha visto el resultado del llamamiento que Dios le ha hecho a ese hombre. Entonces mire que el llamamiento es muy interesante porque se da en varios sentidos. Sí. A alguien Dios puede colocarle ese sentir de ir al santo ministerio, no decirlo a nadie, y Dios colocar el sentido en el pastor, el sentir. A otro puede sucederle que siente esa vocación y utilice el recurso primario, que es el conducto regular que se llama su pastor, donde se sienta y habla con él y le expone. Hay una cantidad de cosas que se dan. Yo he tenido experiencias muy interesantes, pastor, y audiencia, merceditas, como por ejemplo, yo sentir decirle a alguien de que lo voy a proyectar al ministerio porque veo cualidades como para que sea una persona que sirva a Dios en el santo ministerio. La persona acepta porque dice, venga, yo también lo he sentido y es la voluntad de Dios. Pero un día en la mañana viene y me dice a mí, Pastor Carlos, yo me voy a mudar para otra congregación. Yo no lo amarro. Hermano, recuerde que existe este y este. No. ¿Usted ya oró a Dios? Sí, ya oré. ¿Y usted cree que la voluntad de Dios? Y digo, claro. Y bueno, hermano, Dios lo bendiga. Me importa que usted esté bien. Pero me he dado cuenta en casos como ese, que después de los años, la persona sigue gimiendo, sigue llorando, porque no aprovechó la oportunidad que tuvo. Dios lo llamó, Dios le confirma a través del pastor, pero otros intereses opacan la visión, de tal manera que teniendo la oportunidad no llegan. Entonces, por eso es que el llamamiento es tan complejo y que se requiere sin duda alguna de la dirección de Dios para que esto se haga real. Pero hay un proceso. Dios llama, ¿sí? Sí, señor. Lo normal es, busco el conducto regular, hablo con mi superior y yo tomo una decisión de que ese proyecto que está en pie se haga real y no cambie de rumbo por ninguna circunstancia, ni por empleo, ni por ambiciones, ni por presiones, sino que tenga claro qué es lo que desea. Sí. ¿Ya? Y que además esté confirmado por Dios en su vida esa necesidad que tiene 3 requisitos: visión, compasión y acción. Y además debe de tener esa gracia ante su pastor, ante su iglesia, que es al final quienes le envían para que cumpla la misión para la cual fue llamado. Pastor, un hermano pregunta, ¿cuál es la razón organizacional de la restricción de la edad menor de 40 años para el ministerio? A ver, no es que sea una restricción, es un reglamento que el pastorado ha hecho en una asamblea donde nos reunimos 3,000, 4,000 pastores y se plantean propuestas. La asamblea la discute y en democracia una propuesta supera a las otras. Pero ese reglamento, ese artículo que dice así, también tiene ahí una partecita que esta personita no ha leído o no está informado, excepto
algunas excepciones. Entonces puede darse que una persona mayor de 40 años pueda ingresar al ministerio. Pero la normatividad La es norma menor es sí, de 40 años. sí, la norma es esa. Y todos los casos los estudian, ¿no? Pero todos los casos se estudian. Han habido casos que menores de 40 años no han podido ingresar al ministerio, pero han habido casos que mayores de 40 años Sí. han ingresado al ministerio. O sea, la iglesia tiene una reglamentación que es flexible dependiendo de la circunstancia. Entonces ahí va a jugar un papel muy importante la hoja de vida del candidato. Yo conocí un caso de uno que tenía mucho más de 40 años, pero resulta de que en su historia hay 4 o 5 pastores que dan un excelente testimonio del candidato y que dicen que realmente no han entendido por qué en el tiempo de ellos no lo hicieron, pero que es un potencial y que es un excel. Entonces dicen, venga, si este hombre ha sido fiel, ha sido leal a sus pastores, a su iglesia, ha sido abnegado por la obra de Dios, pues vamos a darle la oportunidad y sale. Hay otros que tienen menos de 40 años, pero el único que lo está postulando es el pastor que está aburrido con él ahí. Entonces le piden todas las cartas de los pastores y todos dicen que es un creyente que sí es carismático, pero es de mal testimonio, genera divisiones dentro de la iglesia, no respeta la autoridad. Entonces puede tener 40 años o menos de 40, pero si su hoja de vida dice que no es un buen elemento, pues entonces, aunque tenga menos de 40, no podrá salir. Pastor, este tema dio como tiene mucha tela para cortar. Pregunta un hermano y dice, pastor, quisiera saber qué tan adecuado... No, el otro. Pastor, si Dios nos hizo el llamado al santo ministerio y estuvo apartado, al reconciliarse, ¿puede salir al ministerio? Está la misma, perdón, pastor. Está la misma, otro hermano diferente hace la pregunta y dice, ¿una persona después de bautizado que peque puede salir al ministerio? Ahí hay una parte muy interesante. La norma dice que no, excepto excepciones. A ver, un muchacho se bautizó de 12 años. Voy a colocarles el ejemplo, porque pues yo lo he visto en la iglesia. Algún día se va para la fiesta de cumpleaños de su amiguita del colegio. Y en esa fiesta de cumpleaños, caricias van, caricias vienen y resultan en la cama. Entonces, aunque ya el muchacho es bautizado, sí, después de aquel evento, entiende de que lo hizo supremamente mal y que además le ha dolido haber pecado contra Dios. El hombre decide definitivamente caminar con Dios y en el proceso de la vida Dios o él siente ese deseo de servir en el santo ministerio. ¿Qué es lo que esa personita debe de hacer? Porque hay un antecedente que dice que si tuvo un problema de pecado no puede ser pastor. Pues habla con el conducto regular que es su pastor. Su pastor debe tener la sabiduría y la madurez suficiente para orientarlo, no cortarlo de una vez, sino decirle, ve hermano, lo que usted puede hacer es una cartica donde ustedes pongan lo que le pasó, la edad que le pasó, en qué le pasó, y la envía a los directivos distritales, yo con todo el gusto se la firmo, y ellos lo estudian. Puede darse que los directivos distritales dicen, venga, era un muchacho, fue una locura. Eso sucedió, pero de ahí para acá el muchacho tiene 25, 30 años, todos los pastores dan muy buen testimonio de él. Yo como pastor de él veo que es un hombre ejemplar y lo proyecto, los directivos miran la sinceridad del muchacho, las cartas que dan los pastores acerca de la vida cristiana del joven. Y puede darse que los directivos distritales dicen, fue una locura el muchacho, démosle vía libre, porque es
un filtro que hay. Esa es una. 2. En caso de que los directivos digan no estamos en condiciones de resolver el caso, enviémoslo al consistorio de ancianos. El consistorio de ancianos lo estudia y se ha dado que le dan vía libre. Yo conozco casos de esos donde yo postulé por lo menos 2 personas que tuvieron dificultades en su adolescencia, en su locura de muchacho de colegio. Y los superiores han analizado y se han dado cuenta pues que vale más el presente del muchacho que la locura del ayer. Y hoy son pastores. Pero esas son las excepciones. No es la norma. La norma dice es que no. Pero existe la excepción. Es más, cuando al candidato va a la entrevista con los directivos distritales, a él le piden llenar un cuestionario donde hay unas preguntas relacionadas con la vida moral del individuo después de bautizado. Entonces se ha dado caso que el candidato ha omitido su pasado y andando el tiempo descubren. Ese sí es una complicación. Entonces, aunque esté ya dentro del ministerio, pues como ha mentido, no ha sido fiel, entonces simplemente, ¿qué es lo que pasa? Lo retiran del ministerio y le dicen por qué. Pero en esa pregunta donde le dicen, ¿ha tenido usted pecados de este orden después que fue bautizado? Si ese creyente es sincero, entonces en la parte de atrás, respuesta a la pregunta número 5, un decir acá. Con relación a que si he tenido pecados en este orden, sí. Tenía tantos años, me pasó una vez, sucedió por esto, por aquello y por lo otro, mi pastor fue testigo, yo le comenté, todo. Entonces, cuando ven esa actitud, también se ha dado de que los directivos, y casi siempre eso va al consistorio, ellos toman una decisión que a veces es sí, a veces es no, dependiendo de la gravedad. Porque hay pasados que en el campo espiritual no afectan al individuo, porque ya Cristo los perdonó. Pero hay pasados que sí afectan al individuo porque hay deudas no saldadas con la ley, por ejemplo. Alguien dice al llenar el cuestionario, no, yo sí pequé porque, ¿cómo le parece que cometí un homicidio? Y bueno, Dios en su infinita gracia me ha ocultado y hasta hoy no he tenido problema. O abusé de una menor, no sé qué, un ejemplo. Entonces, los que analizan eso dicen, venga, este hombre puede ser un gran hombre, pero el escándalo que puede desatarse el día que llegue a la justicia, pues no solamente lo va a afectar a él, sino a la comunidad donde él está. Entonces lo van a llamar, le van a decir, hermano, vea, usted es un gran cristiano, usted puede servir en muchos campos, pero en el santo ministerio, pues la Biblia dice, y voy a citarles un versículo interesantísimo, el que anhela obispado dice que debe de ser hombre sin crimen. Dice la versión 1909. Sí. Sin crimen. Entonces uno dice, caramba, si tiene un antecedente de este orden, Dios le perdonó, es nuestro hermano, es lleno del Espíritu Santo, pero él tiene una deuda social. Y esa deuda social es la que va a generar que hoy o mañana tenga que comparecer y entonces se genere un escándalo que no solamente le trunca su proyecto de vida al individuo, porque a lo mejor si no hubiese sido ministro del Evangelio, se hubiese podido dedicar a la, yo qué sé, al derecho, a la botánica, a la veterinaria, a la medicina, a un sinnúmero de profesiones de las cuales o para las cuales no existen restricciones de orden moral. Pastor, ¿y por qué no hay edad máxima para hacer retiro asistido del pastorado si en la Biblia dice la edad máxima para ejercer el sacerdocio?
porque nosotros no manejamos la figura mosaica. Pero la iglesia sí ya existe una reglamentación. A algunos pastores, por ejemplo, el pastor Darwin, no podrá llegar a ser pastor hasta 70 u 80 años, porque desde ya a él le están mostrando una hoja de ruta hasta dónde debe llegar. Sí. Claro, desde la organización, considerando que hay un tiempo productivo y que puede venir un tiempo en el cual el pastor no tiene ya la capacidad cognitiva ni de control de muchas situaciones que se dan en la vida del individuo, y entonces ya existe esa interesante propuesta. A algunos, como el caso mío, y los que son contemporáneos conmigo, pues no existe la talanquera porque se supone de que ya estamos terminando. ¿Sí? Pero los que vienen atrás de nosotros, sí les van a poner claro que sí, claro que sí. Sí. Por eso a ellos se les exige que deben de cotizar a un fondo de pensiones, ¿ya? Para que cuando llegue el tiempo de la jubilación, según la ley, pues el pastor también entienda que ya va siendo tiempo de ir dejando ese lugar para que otro pueda desarrollar un ministerio más competitivo, si es que se puede decir esa palabra. O más competente. Gracias. O más competente, o más acorde a la necesidad de la iglesia. Sí, señor. Porque uno cuando llega a la edad que yo tengo, pues uno ya no es capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Excepto a algunos que Dios les ha dado pues una salud, una capacidad, una inteligencia, en fin, hay muchas cosas que se juegan ahí. Pero también hay otros pastores que en razón a su condición de vulnerabilidad se les hace muy complejo retirarse, ¿ya? Y la iglesia respeta eso. Pero sea la ocasión para decirle a todos los pastores que nos preparemos para el retiro. Al final siempre va a llegar y será mejor retirarse uno de una manera digna. No cuando ya definitivamente las fuerzas, las capacidades intelectuales no le ayuden. Que en vez de ser una bendición, se convierte en un problema en la iglesia. Yo creo que los pastores sí debemos de pensar, y bienvenida a la propuesta que ha elaborado la iglesia y la decisión con relación a reglamentar el retiro del pastor a una determinada edad, buscando beneficiar al pastor y a su familia y también no perjudicar a la iglesia. Que hermano Carlos, que uno puede decir, y creo que es importante decirlo, que en ese sentido la iglesia como organismo vivo va adaptándose a ciertas condiciones, es Claro. decir, han venido unos cambios de Sí. tipo organizacional administrativo muy interesantes que tienen que ver justo con eso, con el contexto, con el tiempo, con el momento Claro. que vive la iglesia, y que es muy Y enriquecedor. es un proceso normal en todas las sociedades. Eso, sí. Yo estaba mirando, estuve en el museo en Popayán y miré la historia de un destacadísimo senador de la República y contaba ahí la historia de su formación académica. Y uno dice, venga, y así fue senador. Sí. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, se van anexando requisitos, ¿cierto? Hay casos de presidentes en el mundo que solo fueron bachilleres, por ejemplo, pero que seguramente hoy día ya no podrán ser bachilleres. También sucedió cuando yo ingresé al ministerio. Yo ingresé al ministerio y tenía primero primaria. No había la restricción. Hoy en día no es así. Hoy en día el pastor tiene que ser mínimo bachiller y además egresado del Instituto Bíblico, que ya es una persona supuestamente formado en el área teológica en gran parte. Hermano Carlos hace un adecuado uso de los términos, supuestamente. Sí, porque hay muchos que se han colado y no reúnen los requisitos
acordes a la sociedad en que le corresponde ejercer el ministerio. Uno tiene que ser sincero. Uno tiene que aceptar la realidad. ¿Ya? Entonces, pero mire que la iglesia ha ido adaptando normas acorde a la necesidad de la sociedad a la cual debe de impartir el evangelio. Y a mí me parece muy interesante que se le exija al pastor que se eduque, que estudie, y no solamente que presente el cartón. Yo creo que esto va más allá. Afortunadamente, en la iglesia no existe el fenómeno que se da en la sociedad común. Yo quiero un trabajo, me compro un diploma. Aquí en la iglesia no es así. Aquí lo sufre. Tiene que certificarlo. Aquí no existe de que yo evado la educación, la formación teológica y puedo ser pastor. No. ¿Tú quieres ser pastor? Sí. Bueno, muéstreme el certificado que expidió el Instituto Bíblico. Muéstrelo. Si dice, no, pues es que yo tengo aquí un certificado que me dio el Instituto Pepito. Qué pena. Tiene que ingresar al instituto porque si no, no hay vía libre. Reglamentariamente tiene que ser formado en el área teológica a través del instituto, que cuando él lo hace ya tiene el 50% de la carrera profesional avalado por la universidad. Entonces es muy importante que las personas también tengan en cuenta eso. Sigamos. Bueno, Carlos, una pregunta que nos hicieron ayer. Dice, buenos días, Pastor Carlos Hoyos. Una pregunta, si la política interna o personal del pastor en cuanto al servicio a Dios, si él dice que no utiliza un hermano por su discapacidad, ¿es bien visto esto? El discapacitado ya ha estado como vocal en el comité de jóvenes. Lo único es que está en silla de ruedas. La silla es eléctrica y la iglesia tiene todo lo correspondiente para estas personas en esta condición. Esa es una pregunta. Y otra pregunta, si a el pastor no le gusta en el mandato de él que ningún servidor... Es un dictador. Pero mandato de... Hermano Carlos, es un mandato. Aquí dice mandato, vamos a leerlo tal cual. De él que ningún servidor tenga barba en el altar y no utiliza a ningún joven que tenga barba, es bien visto. Gracias por darle respuesta a mi inquietud. Dios le bendiga, equipo y personal que hacen posible este programa. Yo leo porque al final dice una cosa interesante. Espero me presten atención. Bueno, la primera, vamos con la primera porque es muy interesante, porque habla de dos cosas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo es que dice la primera parte? La primera parte dice, si él dice que no utiliza un hermano por su discapacidad, bueno, ¿es bien visto esto? Cada pastor tiene su visión de la vida. ¿Qué haría ese pastor con un presidente que está en silla de ruedas? Hace poco, un país vecino tuvo el presidente de la República que estaba en silla de ruedas. ¿Y cuál es el problema? Creo que nosotros a veces rayamos con la ley, que era la que tenía esas limitantes. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Una persona, yo conozco pastores que ejercen su ministerio apoyados en el lenguaje vulgar, muletas, no sé cómo será en el lenguaje médico. Una ortesis. Una ortesis. Es que es complicado no hablar con médicos. Ya, y sobre todo entenderle lo que escriben. Conozco pastores que tienen de alguna manera impedido un brazo, un pie, y ejercen el ministerio y Dios los bendice. ¿Por qué un hermano que tiene alguna limitante pero que su capacidad cognitiva está intacta y su capacidad de transmitir está intacta? Hombre, es un pensamiento del pastor Carlos, no es de la Iglesia Pentecostal Unida. Si yo tuviera esa situación, yo no le vería ningún obstáculo,
Pero vuelvo y digo, cada pastor es autónomo y ejerce su autoridad. ¿Ya? Pero hermano Carlos, pero eso, pues la autonomía es un hecho interesante, pero yo discrepo en que por autonomía se haga discriminación por una condición. No está bien. Sí, o sea. No. Pero la iglesia, es que nosotros aquí no, a ver, nosotros aquí podemos plantear desde el punto de vista nuestro. Sí. Entonces, desde el punto de vista del pastor Carlos Hoyos, no está bien que se dé esa situación. Pero el otro pastor, no sabemos la formación que haya tenido, llegue a pensar que sí es una limitante y también es respetable. La iglesia no ha fijado una postura que diga el reglamento: persona que tenga una prótesis no puede ser pastor. Persona que viva por su condición en una silla de ruedas no puede servir en ningún área de la iglesia. Pero hermano Carlos, planteémoslo en el plano real. Por ejemplo, ¿qué argumento puede uno esgrimir para no darle la posibilidad de que sirva a alguien que tenga imposibilitadas sus piernas? O sea, ¿qué argumento uno puede utilizar, por ejemplo, ese pastor para decir eso? Yendo a la ley. Por eso le dije que raya con qué. Con la ley. Porque todos los que iban en el campo del servicio, en el orden sacerdotal, tenían que ser perfectos. Entonces no podía llegar un hombre sobrado, es decir, que sus genitales fuesen demasiadamente grandes. No podía ir con los testículos magullados. No podía ir que fuese manco. Pero eso es la ley. Por eso. Entonces, puede ser que el pastor vaya para tomar el punto de partida que pues no es acorde a lo que Dios enseña en este tiempo, porque hoy ante Dios todos los que obedecemos al evangelio somos sacerdotes, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, todos. Sí, Señor. Y Dios escucha al que está en una silla de ruedas, como al que tiene una salud física en plenitud. Dios los escucha. Entonces ya eso es un problema posiblemente de interpretación, pero pues yo no puedo meterme para decirle, bueno, por eso estoy manejando la situación desde el punto de vista personal, porque la iglesia dentro de su estructura pues no es amiga de la discriminación, pero no ha dicho en su sabiduría que una persona que le falte un ojo no puede ser pastor o no puede desempeñarse en la iglesia en ningún cargo administrativo. No ha dicho una persona que tiene, ¿cómo es que dice usted para la muleta? Usa algún tipo de ortesis, sí. Usa algún tipo de ortesis, no puede ser. La iglesia no ha reglamentado eso. O sea, no aparece un artículo que diga así. Sí. ¿Ya? En consecuencia, pues como no hay ley, pues no hay infractor. ¿Ya? Entonces, pienso que eso es, no sé, yo no veo ningún obstáculo para que una persona pueda hacerlo. Y la segunda parte de la pregunta sobre la barba. Ahí hay dos cosas muy importantes sobre la barba, porque dice que si un hermano tiene barba en el altar, no, él la tiene en la cara. No, es que yo escucho y que si puede servir en el altar sin haberse afeitado, teniendo barba. Bueno, entonces. Creo que no estamos en el tiempo de judíos. Sí. Eso es muy subjetivo. Sí. Nosotros manejamos o tenemos una gran carga de la tradición. Sí. En el principio de nuestra vida cristiana, siempre todos los varones se afeitaban. Yo me afeito día por medio. ¿Sí? Sí, señor. Día por medio yo me afeito. En aquel tiempo era mal visto porque se tenía, no sé, un prejuicio, pero nunca existió un argumento teológico que impidiera tal presentación. Hoy
en las iglesias, incluyendo donde soy pastor, hay creyentes que se dejan crecer la barba y ayudan en la iglesia. Pero ya no tiene ningún problema el pastor. No. Porque anteriormente el pastor claro, no estaba de acuerdo. No, Hermano yo no Carlos estaba de Hoyos acuerdo. No estaba de acuerdo. No, yo no lo comparto. Y llamé la atención. Sí. Y claro. Pero hoy en día ya cambió. Pero uno acepta la situación porque como no existe una norma dentro de la iglesia, ni bíblica. Pero vea lo que dice la mamá Mercedes, es muy interesante. O sea, la capacidad de uno en ocasiones, pues más que adaptarse, hermano Carlos, lo que usted mismo afirma, o sea, uno desligarse a veces de la carga de tradición. Claro. Y poder uno decir, hey, si yo no estaba tan bien. Claro. No, es que cuando nosotros creímos al evangelio era pecado tener un televisor. Sí, señor. Yo tuve el reglamento del diablo lo llamaban. Yo tuve el reglamento que decía que los pastores no podían tener televisión. A eso lo decía el reglamento. El reglamento. Pero las circunstancias van llevando a que se tomen iniciativas y decisiones que lleguen a formar parte de la sociedad cristiana sin que sus valores cristianos sean afectados. Sí, porque ahora no es que vaya a venir el domingo, hermano Darwin a dar la enseñanza con... No, yo conozco, pero vea que es que yo conozco pastores que tienen su bigote. Sí, por ejemplo. Que se dejan su patilla aquí larga. Incluso he visto algunos mechuditos. Que puede hacer colita. Exacto, por ahí los he visto también. Pero pues lo normal de las personas que sirven a Dios en el campo administrativo local o distrital o nacional son personas que se rasuran, se peluquean bien, ¿ya? Porque de alguna manera sí es mal visto dentro de la sociedad cristiana, ¿ya? Y puede darse que en alguna iglesia algún pastor suspenda a un creyente en el servicio de música o de jóvenes porque tiene barba y lo haga bajo el concepto sujeción. Si usted no se sujeta a esto que es tan insignificante, ¿cómo podrá sujetarse a cosas que también tiene validez? Sí, claro. También tiene, porque si yo por el pan que perece me pongo las botas amarillas porque sin ellas no me dan el empleo, ¿por qué para servir al Dios más grande, más santo, me demandan a mí algo que no es una cosa horrible? No puedo hacerlo. Mercedes, digamos que a mí de las cosas que más me ha costado es eso. O sea, yo con lo que hablo, o sea, es decir, no se trata de que uno sea rebelde, sino que en ocasiones uno se habitúa a tomar decisiones desde su individualidad y a veces someterse. Cuando yo era universitario, yo me dejaba crecer la barba. Yo tuve un pastor que puede que hasta nos esté escuchando, muy, muy querido ahora para mí. En esa época yo chocaba con él. Claro, en ese tiempo chocaba. Claro. Vea, un día me dijo, yo no sé, me dijo, rasúrese, corte esa barba, eso no es de cristianos. Y yo usaba pantalones drill y mi papá es sastre. Y los colgaban así en una, no sé si ustedes conocen, donde se ponen los pantalones que uno llama de tela, como el que tengo puesto hoy. Y yo estaba de vacaciones en mi pueblo y ahí estaba yo atendiendo el almacén y me bajó un pantalón de los que hacía mi papá y yo solo usaba drill. Me lo quitó y me dijo, es todos los pantalones que usan los cristianos, ¿no? Que usted usa. Claro, porque son... Pero fíjese que al tiempo, él vivió una experiencia con el hijo y se acercó y me dijo, oiga, lo que alguna vez le señalé a usted me está pasando con mi hijo, man. Me lo están señalando por esto y tal. Y pues ya había pasado esa época en mi vida, así de chocar. Pero es como, como una vengancita satisfecha. No, pero uno sí sintió como un fresquito. Uno debe entender sintió eso, como hermano. un fresquito. No, o sea, que no, pero uno sí entiende eso, hermano Carlos, cómo a veces se plantean posturas que no son bíblicas, pero uno por obediencia las asume. Hermano, es que la sociedad se va desarrollando acorde a las circunstancias. Los pastores están tan contentos, pero es que ya van tiempo. Realmente, no, realmente uno sí tiene que entender eso.
lo que... Y todo va a depender de la escuela de donde venga. Nosotros venimos de una escuela donde, por ejemplo, el que llegó a ser presidente de la iglesia decía, no lean libros, no lean revistas, no escuchen radio, por ejemplo. Sí. Sí, yo vengo de... no hagan una mercadería en la iglesia, entonces era prohibido tomar fotos en el salón. Mis hermanos se casaron y no tenemos fotos, yo me casé y no tenemos fotos de matrimonio, porque en ese tiempo se pensaba así. Hoy no es así, pero aquello que hoy se ve como horrible del pasado, de alguna manera fue bien intencionado. No, pero ese es un elemento de la historia, uno intentar sentar una postura sobre un evento histórico desde el presente es un error gravísimo. Y desde todos los campos, sí. Política, sí, claro, medicina, comercio, lo que tú quieras. Sí, señor. Porque la sociedad va avanzando acorde a la necesidad de la sociedad. Entonces, ayer cocinábamos el sancocho en una olla de barro, pero hoy es en una olla de acero. Ayer utilizábamos alpargates, pero hoy utilizamos zapato de cuero. Ayer viajábamos en burro, hoy viajamos en avión. Sí, señor. Y no es que sea mejor la sociedad de hoy que la de ayer, o la de ayer peor que la de hoy, sino que son simplemente el proceso de la vida. ¿Ya? El proceso de la vida. Mi papá nos quitaba el dolor de muela con una tenaza. Sí, papá, me está doliendo esta muela. Venga, mijo, yo se la arranco. Sin anestesia y sin nada. Así era. Pero hoy hay que ir al médico y que le hagan un análisis y que le apliquen una anestesia. Todo. Exactamente. O sea, hay que agradecer a Dios por los padres de la iglesia que en su generosidad, en su bondad, en su vida de fe, nos impartieron cosas muy lindas. Que son las que nos han traído hasta el presente. Que son el fundamento de la razón de la iglesia hoy. El trabajo que ellos hicieron es valiosísimo. Claro. Por eso yo siempre he creído que debemos de ser la iglesia de hoy con los principios de ayer.